Hola a todos, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un vídeo sobre una serie una serie documental que acaba de salir su tráiler, de ser anunciada, y os quiero hablar un poquito sobre ella. I've been dreaming of doing a trip through South America for years. We're here with world famous actor Ewan McGregor. But life got in the way. And now I've decided to do the trip with my best friend Charlie Boorman. You've got to look after the relationships in your life, and if you don't, you're losing something that's very important. We'll ride 13,000 miles from the southern tip of Argentina all the way to Los Angeles. 150 miles every day is a long way to go. And if that wasn't enough of a challenge, we wanted to see if we could do it on electric motorcycles. I think it's the future electric. You'd be the first people to go this distance, charging as you go. Oh my god, it's so great, isn't it? Oh, Uh-oh. the power's just gone. This is us on the road, Charlie. This is us on the way, man. I'm gonna get attacked by this dog. We'll ride through the brutal Patagonian winter. Look at that snow. It's amazing how cold it is. We're gonna climb to the extreme heights of the Andes and experience the real risks of high altitude. I can't breathe. I'm definitely getting sick, Charlie. Before witnessing the endangered jungles of Central America. To think about all of the things that might go wrong. I think we're lost. Is this a road? Roads might be a little bit. Wow, I'm falling off. Sé que es un vídeo muy raro, probablemente más raro que haya subido jamás al canal, así que espero que me deis un poquito de cancha. Dentro intro. Si hay una serie que yo creo que haya influido mucho en muchos moteros de la actualidad, son la serie de Ewan McGregor, también conocido como Obi-Wan Kenobi, y Charlie Boorman. En concreto, las dos series documentales, Long Way Round y Long Way Down. No recuerdo cómo se tradujeron al castellano, porque en su momento solo estaba subtitulada en inglés cuando la vi yo. Y son dos series en las que esos dos caballeros de brillante armadura cogen dos BMWs y prácticamente dan la vuelta al mundo. Son dos series en las que los dos cogen y van, en una de ellas de Londres hasta Nueva York y en otra desde Escocia hasta Ciudad del Cabo en Sudáfrica. O sea, se cogen en cada una de las dos temporadas, se harán unos 20.000 millas, a lo mejor unas 20.000 millas serán, quizá un poco menos, pero por ahí anda la cosa. Y es increíble. Recuerdo de verlo cuando aún era un chiquillo, y se veía esas dos personas realmente pasando aventuras con las motos y en lugares desconocidos, absolutamente desconocidos para ellos, y pasando las típicas penurias por las que puedes pasar al hacer un viaje. Evidentemente nunca he hecho un viaje de ese calibre, pero lo típico que te ocurre, que tienes problemas en la moto, o que donde tenías pensado dormir al final no puedes dormir, está el hotel cerrado por lo que sea, acampas y por la noche hay gente cerca. O sea, los problemas típicos de hacer un viaje largo, unidos a los problemas de estar en países desconocidos, donde el lenguaje no es el tuyo, donde no sabes lo que quiere la gente. O sea, es una serie maravillosa, y yo creo que le ha dado muchas ganas de viajar o muchas ganas de moto a gente que en un primer momento dado no la tenía. Ellos para los viajes utilizan BMWs, en el segundo la 1200, en el primero no me acuerdo, pero creo que es la 950, puede ser, no estoy seguro, no estoy seguro de cuál era. No soy especialista en BMWs. Pero son ellos dos cruzando el planeta en sus dos motos. Y es una serie maravillosa, o sea, me encanta, me gustó muchísimo, me marcó muchísimo, y yo creo que muy buena parte de ese sentimiento que tengo hacia las motos o hacia el tema de viajar en moto, ver mundo en moto, yo creo que mucho me vino a raíz de ver esas series y ver cómo ellos lo disfrutan, ver cómo ellos lo viven y ver que se puede hacer. Además, todo ello ha añadido evidentemente que tanto Ewan McGregor como Charlie Boorman son personas muy agradables, muy divertidas, muy entretenidas, y solo verlos a ellos ya es bastante gratificante. Pero si juntas eso con el tema de verlos en las motos haciendo, pues eso, viviendo aventuras que a todos nos gustaría vivir,
Son series que lo tienen todo. Pues bien, las series son de allá por el 2007, 2009, quizás, una cosa así, no estoy seguro. Pero la cosa está en que hace unas semanas yo vi que se anunciaba Long Way Up, la tercera temporada, con Ewan McGregor y Charlie Burman otra vez. O sea, flipa. Es como si fuera Navidad. Me pareció una noticia como genial, o sea, nunca pensé que eso volvería a pasar. En el momento que se grabó las otras temporadas, Ewan McGregor quizás no era el actor tan importante que es ahora y podía disponer de unos meses para grabar una serie. A día de hoy yo no pensé que fuera a volver a pasar, pero bueno, ha pasado y os quería hablar sobre ello. La serie en concreto la van a emitir en Apple TV, si no me equivoco, o algo así. Bueno, ya sabéis que la podríais conseguir en internet por otro tipo de medios, casi seguro. Y vosotros me diréis, eso es todo, está muy bien, es una buena noticia, una serie chula que ver. Si no habéis visto las dos anteriores, miradlas. Y si ya las habéis visto, volved a verlas para ver la tercera temporada. Pero eso no es todo, amigos. ¿Con qué moto creéis que van a grabar esa nueva temporada Ewan McGregor y Charlie Burman? Con Harley Davidson, la marca que les va a patrocinar o la marca que van a utilizar para ese viaje es nada menos y nada más que Harley Davidson. Es una noticia muy buena, ¿verdad? Más o menos. ¿Por qué lo diréis? Yo me enteré de la noticia que iban a hacer ese viaje con Harley Davidson y la verdad es que era como si fuera Navidad. Me pareció maravilloso. Y ya cuando entré en el cuerpo de noticia vi que es cierto que van a utilizar motos Harley Davidson, pero motos eléctricas. Van a hacer ese viaje con motos eléctricas de Harley Davidson, la Liveware. La moto esa que al menos en este canal estoy bastante seguro que no interesa a casi nadie. Y en definitiva es como si, no sé, el viaje más esperado posiblemente para cualquier motero que haya visto las series aquellas, los va a tener que ver con alguien haciéndola en un patinete. Bueno, no es un patinete, no una moto eléctrica, pero para mí la misma ilusión verlos en un patinete que en una moto eléctrica, la verdad. Y lo que no termino de entender es que Harley Davidson haya apostado por esta serie, haya metido dinero y la moto que les haya dado sea una moto eléctrica. O sea, es muy loco. ¿Quién toma las decisiones de Harley Davidson? ¿Por qué puede creer que alguien que siga el recorrido de la marca, por decirlo de alguna manera, esté interesado en motos eléctricas? Es que no conozco a nadie que le guste las motos custom que esté mínimamente interesado en comprar, adquirir o mirar una Liveware. A nadie. Puede que sea el futuro, pero no lo sé. No es mi futuro, desde luego. Si algún día me tengo que pasar a una moto eléctrica, posiblemente me compre un patinete, porque no... O sea, a mí mi ilusión me haría las dos cosas. O una bici, o iré en autobús, no sé, es que no me hace ninguna ilusión. Así que como podéis ver, hoy os traigo una de cal y una de arena. Una noticia muy buena, que es que va a haber otra temporada más de esta serie mítica y que ha influido tanto en la vida de tantos moteros. Y la otra noticia es que Harley Davidson ha metido mano en la serie y vamos a tener que verla con una moto eléctrica. Supongo que no todo puede ser bueno, ¿no? Pero no sé. La verdad es que cuando me enteré que Harley Davidson iba a proveerles las motos, yo pensé, ojalá les dé la Lowrider S y veamos un viaje largo en una moto custom. Porque se puede hacer, o sea, evidentemente se puede hacer. No sé por qué hay quien cree que para hacer más de, no sé, 100 kilómetros te hace falta una GS 1200. No es así. Con una custom puedes llegar al fin del mundo y con una 125 también. Bueno, no lo sé. Pues eso, tengo un sentimiento agridulce ahora mismo en mi interior y quería hacer un vídeo contándoslo. De todas formas también os digo que la serie la voy a ver seguro. Aún con una moto eléctrica me hace mucha ilusión verla. Supongo que se quedaron sin batería, ¿no? 20 veces, porque no hay donde cargar la moto por ahí, y eso se sabe, pero bueno, la veré. Puede que lo comentemos más adelante que nos ha gustado y yo no tenía razón, y ojalá eso sea así, ojalá sea una serie maravillosa y lo de que sea una moto eléctrica no tenga relevancia ninguna. En todo caso, sin más, me despido ya de vosotros, nos vemos en el siguiente vídeo y chao.